Estimados alumnos del Instituto Teológico Internacional Vida Nueva para el Mundo, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta clase, maestría en Teología Sistemática. Están estudiando una rama de la teología maravillosa que tiene que ver con soteriología, con cristología, desde luego. Y todos estos temas están relacionados con la expiación. Vamos a revisar en esta ocasión con todos ustedes, amados hermanos del instituto, la doctrina de la expiación. Desde luego que vamos a tocar puntos muy sensibles que a lo largo de la historia, han sido, y hasta el día de hoy, desde luego, tema de debate entre los prominentes teólogos, maestros y pastores que el Señor ha levantado en su iglesia. Por supuesto que en todos los institutos bíblicos, en todos los seminarios de estudiantes de teología, tienen que tocar estos temas y no faltará desde luego el debate entre aquellos con una postura y otra. Hoy vamos a revisar de la doctrina de la expiación algunas inferencias directas de la expiación, que es lo que vamos a explicar a continuación. Permítanme presentarles el mapa, el índice de qué es lo que vamos a revisar en esta hora, en estos minutos que vamos a compartir con ustedes estas clases, porque son temas complejos. Nadie puede negar que la teología está llena de terminología compleja, pero eso, más allá de ahuyentarnos o alejarnos de su estudio, más tenemos que tener la inquietud de revisar estos temas, por supuesto, a la luz de la Biblia. Vamos a platicar dentro de la doctrina de la expiación algunos puntos con respecto a las inferencias directas de la expiación. ¿Qué significa esto? Cuando yo conozco lo que es la doctrina de la expiación, lo que Cristo hizo por nosotros, porque desde luego quien nos ha perdonado, quien nos ha rescatado, quien ha pagado el precio por nuestra salvación, quien apaciguó la ira del Padre, ha sido Jesucristo. Todos estos temas tienen la centralidad de enfocar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando Cristo colgaba de esa cruz, teológicamente hay muchos temas que compartir. Uno de ellos tiene que ver con la expiación. Han ustedes revisado y en esta clase no se trata del estudio de la expiación. Hemos revisado el índice, hemos revisado las clases que otros maestros ya han dado y ustedes tienen que volver a repasar y revisar qué se entiende por expiación. Y cuando yo entiendo qué es la expiación, viene como consecuencia un estilo de vida que tiene que reflejar el hecho de que el Señor me haya perdonado. El hecho de que el Señor me haya dado la oportunidad del nuevo nacimiento, dada la oportunidad de alcanzar esa salvación que Él proveyó para mí. Bueno, ahora la pregunta obligada es, ¿qué debo de hacer hacia los demás? ¿Cómo debo reflejar mi vida en una aplicación personal, en una práctica? ¿Cómo debe de ser mi vida? A todo eso nos referimos con inferencias directas de la expiación. Después de estudiar un panorama de estas inferencias directas, vamos a revisar la aplicación de la expiación. Y esta aplicación de la expiación nos va a llevar también de la mano a estudiar otro tema que tiene que ver con el decreto de Dios. El decreto de Dios. Hay quienes opinan que no es correcto teológicamente hablando decir decretos de Dios. Otros prefieren decir, no, se trata de el decreto de Dios, porque finalmente Dios es el que ha establecido decretos, y esto es verdad. Algunos autores han preferido llamarles en plural, y por supuesto hay varios. Vamos a revisar, por ejemplo, el decreto de la elección. Y este es uno de los más complicados que tenemos que estudiar de cualquier estudiante de la Biblia, estés o no en un instituto teológico como ustedes. Tienes que conocer qué dice la Biblia, principalmente la Biblia. Y cuando tú revises el decreto de la elección a la luz de la Biblia, bueno, ahora sí,
se vale revisar qué han opinado a lo largo de la historia los prominentes teólogos con el orden, porque algunos ven un orden en este decreto. Vamos a revisar lo que históricamente se ha conocido como los puntos del calvinismo. Los postulados, terminología eminentemente teológica. Revisaremos también los puntos de refutación a los principios calvinistas. Y ustedes saben que se levanta también una contracorriente contra estos principios llamados los arminianos. Revisaremos esto en parte en esta clase. Vamos a revisar de los puntos del calvinismo lo que se conoce como la depravación total o la voluntad esclavizada al pecado. Y la contrastaremos con las posturas arminianas que hablan de un libre albedrío. Imagínense que en este plano, en este primer punto, tocante, repito, para que ubiquemos, estamos en el tema de la expiación. Y dentro de la aplicación de la expiación, porque la expiación, hermanos, es amplia, tan amplia que ahí tenemos ahora que desglosar todo lo que tiene que ver con el decreto. Y dentro del decreto vamos a especificar qué tipo de decreto, cómo se llama teológicamente hablando al decreto de nuestra salvación. Todo comienza con la elección. Hay otro que se conoce como el decreto de la reprobación. Y vamos a revisar también que dentro de ese contexto podemos estudiar los puntos que estamos revisando entre calvinistas y arminianos. Y con tan solo revisar el primer punto, depravación total, viene la contraparte por parte de los arminianos que te dicen, no, hay libre albedrío. Luego el calvinismo enseña, lo vamos a revisar rápidamente, la elección incondicional. Para aquellos que son seguidores de Calvino, Dios elige al hombre por su inhabilidad, dicen algunos teólogos. Pero viene la contraparte del arminianismo cuando dicen, no, la elección es condicional. Dios, si bien ha predestinado a los que van a elegir, lo hizo en el pasado, pero Dios predestinó a los que van a elegirlo en el futuro. Eso enseña el arminianismo, en contraparte con la elección incondicional del calvinismo. Por otro lado, en el calvinismo vamos a revisar lo que se conoce como la expiación limitada. La expiación limitada, y suena muy grotesco el enseñar desde la postura calvinista que Cristo solo muere por sus elegidos. ¿Eso enseñará la Biblia? Los arminianos dirán que se trata de una expiación universal. Cristo muere en realidad por toda la humanidad. El calvinismo habla de un término que tú como estudiante también tienes que conocer y se conoce como la gracia irresistible. La contraparte desde la postura arminiana dice que se trata de la gracia de Dios que puede ser resistida. Y finalmente, el calvinismo ha enseñado a lo largo de esos postulados la perseverancia de los santos. La salvación, dice el calvinismo, no se pierde. Y por otro lado encontramos a los arminianos diciéndonos, hay una perdición después de creer. Es posible perder la salvación. Hermanos, como ustedes pueden darse cuenta, basta con que tú conozcas a algún hermano en Cristo de otra iglesia, de alguna denominación, y posiblemente tú que estás estudiando puedes ir a otra iglesia, y cuando tú conoces estos puntos, sin duda puedes entender por qué tu pastor predica como predica, por qué en el instituto de tu iglesia se enseña lo que se enseña. Por eso es importante, cuando uno ingresa a una iglesia, conocer la declaración de fe de tu iglesia. Y ahí puedes darte cuenta si es una iglesia con tendencias calvinistas o se trata de una iglesia con tendencias arminianas. Hermanos, esto lamentablemente ha provocado también en el cuerpo de Cristo una terrible división. Y a veces los cristianos nos peleamos unos contra otros, unos se aferran a defender a capa y espada cierto principio que acabamos de ver, y otros
pues también defienden sus propias posturas y no se llega a un consenso. No pretendo en esta clase que lleguemos a un consenso. Finalmente, la Biblia es la que abriremos y será la Biblia la que nos permita conocer cuáles son de los postulados que acabamos de rápidamente enumerar, son los correctos, son los bíblicos, etcétera. De alguna manera, alguien decía que todos, absolutamente los cristianos, cuando oramos, somos entre calvinistas con una mezcla de arminianos. Y esto es también complejo porque en realidad, hermanos, hay quienes con toda sinceridad han mezclado las dos. A veces nos comportamos como calvinistas y a veces oramos como arminianos o calvinistas al mismo tiempo. No nos tiene que espantar el conocer estos términos. Necesitamos, hermanos en Cristo, estudiantes del instituto, que ustedes tengan un aproximado con cada una de estas enseñanzas. Vamos a revisar también en el decreto de la elección, funciones específicas, la elección a la vida eterna, la elección a una vida santa. Vamos a revisar un poco la doctrina de la reprobación, que también se conoce como un decreto, el decreto de la reprobación. Vamos a revisar un poco si es bíblico o no, porque imagínense que ahora, no obstante se habla de una predestinación, hay otros que hablan hasta de una doble predestinación. Y revisaremos si la doble predestinación es bíblica o no. Incluso, hermanos, hay quienes llevan el calvinismo a su máximo extremo diciendo que se trata de una corriente hipercalvinista. Vamos a revisar al último la aplicación de la expiación con algunos términos que vamos a revisar en esta ocasión con todos ustedes. Como pueden darse cuenta, hermanos, se trata de una clase compleja, llena de muchos términos que necesitamos revisar a la luz, por supuesto, de la palabra de Dios. Quiero recomendarles un libro a fin de que tú puedas tener más acercamiento con estas enseñanzas. Entiendo que la clase se trata de darle una pincelada, de dar un panorama, de tocar los puntos notables, sobresalientes de cada uno de estos puntos, pero es el deber tuyo y mío que vayas adquiriendo una biblioteca personal. Todos los cristianos tenemos que siempre, hermanos, estar leyendo, documentándonos, actualizándonos, revisando. Y por supuesto, Dios ha levantado hoy a muy importantes maestros de la Biblia, de una excelente doctrina bíblica que nos ayudan a conocer más estos temas. Quiero recomendar este libro que tengo en mis manos y que puedes ver aquí a través de tu dispositivo. Se trata del libro del doctor Miguel Núñez, que se llama Enseñanzas que transformaron el mundo. Hace apenas unos días, el 31 de octubre, para ser exactos, se conmemoraron 504 años del movimiento que se conoce en la historia como la Reforma. Un monje alemán llamado Martín Lutero clavó ahí en la catedral del castillo de Wittenberg unas tesis, las 95 tesis, y todo fue precisamente por estar en contra de la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero no era su finalidad ni dividir la Iglesia, ni salirse del catolicismo. Este hombre, este monje sincero que fue tocado por el Señor sin lugar a dudas, precisamente leyendo y estudiando, preparando una clase de Romanos, la historia dice que leyó: el justo por la fe vivirá. Y ese versículo tocó la vida de Martín Lutero. A partir de entonces, el Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de este monje, al grado que se desilusionó de su religión. Clavó sus 95 tesis convocando al debate, al análisis de lo que se estaba enseñando en Roma, en la iglesia romana, de lo que se estaba vendiendo con las indulgencias en Alemania a través de Tetzel y otros tantos hombres que predicaban, parece que un evangelio diferente. Esto causó una confusión terrible en Martín Lutero. Y Martín Lutero clavó esas 95 tesis convocando al debate, al análisis. Y sabemos un poco, los que saben de historia, lo que le pasó. Nadie
en el sínodo, en aquel cónclave, en aquella reunión donde se reunieron aquellos hombres prominentes y líderes religiosos para tratar de, pues, que se retractara de sus enseñanzas. Todavía él pide 24 horas para revisar y meditar si estaba en lo correcto o no. Finalmente él muy valientemente dijo: si ustedes no me demuestran con la Biblia que yo estoy equivocado, no me voy a retractar de nada. Nadie se atrevió a levantar la Biblia, nadie se atrevió a abrir la Biblia para decirle a Lutero: es que usted está mal. Y a partir de entonces, hermanos, la iglesia tiene que recordar las enseñanzas que transformaron al mundo. De esto trata este libro que yo te propongo que consigas. Es del doctor Miguel Núñez, un pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, en República Dominicana, y es un hombre de Dios que Dios ha usado de una forma preciosa en estos tiempos. Tú necesitas escuchar, revisar esta clase de literatura a fin de que puedas tener más y más información acerca de los temas que vamos a revisar. Ahí está después la recomendación en la bibliografía, que es la que voy a utilizar mucho para esta clase, y desde luego con el material que está a tu disposición en el Instituto Teológico en Vida Nueva. ¿Qué entendemos por inferencias directas de la expiación? Hay prácticamente una consecuencia natural de haber entendido que si Cristo murió por nuestros pecados y llevó Cristo nuestra pena en el propio acto que nos perdonó nuestras faltas contra Él, una de las primeras inferencias es que nosotros debemos de vivir perdonando a los demás. El texto clave que podemos revisar para entender cómo debe de vivir alguien que conoce, que comprende, que ha asimilado lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, está sin duda en Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahí les pido que tomen nota o vayan revisando, por favor, con su servidor los pasajes que vamos a revisar de la Escritura. Y uno de ellos tiene que ver con la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice el apóstol Pablo en esta preciosa carta: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y aquí viene esta inferencia directa. O sea, cuando yo conozco, cuando yo profundizo, cuando yo reviso el tema de la expiación, la consecuencia de mi comportamiento como cristiano es perdonándonos unos a otros, así como Dios también me perdonó en Cristo. Hermanos, por lo tanto, la misma enseñanza que Pablo me dice en Efesios, lo repitió en Colosenses. Yo tengo que vivir en mi vida perdonando a los demás. Y yo sé que es difícil, yo sé que hay mucho mal, incluso entre cristianos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido lastimados? Y eso duele más. Cuando un pastor, los pastores no somos infalibles, ni los pastores somos, no nos pongas en una burbuja ni en una vitrina de cristal. Los pastores somos humanos, nos equivocamos, a veces somos muy groseros, lo reconozco, pero tú no puedes en tu vida cristiana guardar rencor ni no vivir perdonando. Mira lo que dice también Colosenses capítulo 3, versículo 12. Más que clase parece prédica, pero cuando yo entiendo el tema de la expiación cuando yo entiendo, cuando yo conozco la profundidad, yo agregaría, la profundidad de lo que implicó el perdón de Dios en esa cruz, yo no puedo vivir en mi vida odiando a nadie, ni de guardando rencor con nadie. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros. ¿Qué haces con esta clase de versículos? ¿Qué hacemos los cristianos con esta clase de versículos cuando Pablo dice, sopórtense unos a otros? Y vaya que eso es de valientes.
Vaya que sí necesitamos entender la Escritura cuando te dice soporta a tu hermano unos a otros, y además ahí viene perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, y hay 1,000,000,000 de quejas de unos contra otros en la iglesia, de la manera, miren, de la manera, o sea, el Señor nos lleva un ejemplo. ¿De qué manera yo tengo que perdonar? ¿De qué manera yo tengo que soportar? De la misma manera que Cristo te perdonó a ti. De la manera que Cristo te perdonó, así también dice la Biblia, hazlo tú. Y esto ya te deja sin palabras, esto ya te desarma. Todo esto tiene que ver cuando yo comprendo lo que pasó en esa cruz, en el tema de la expiación. Ese perdón, ese rescate, esa paga pagada, esa deuda pagada, ese Dios que me perdonó. Hay que recordar que una de las palabras de la cruz, de hecho fue la primera, cuando a Cristo lo estaban clavando de sus manos y sus pies, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate Cristo aún en su agonía y en su palabras que yo no encuentro en el diccionario para describir qué se siente que unos clavos te perforen las muñecas, los pies. Es un dolor, no se soporta eso. Y eso es como Cristo sufrió eso. Y ahí en ese dolor, Cristo se atreve a decir: Padre, perdónalos. Hermanos, no tenemos los cristianos ningún argumento para no perdonar. Esto es parte de lo que implica esta inferencia directa de un cristiano que verdaderamente ha comprendido en la doctrina la enseñanza de la expiación. Por supuesto, las palabras del Padre Nuestro, ¿qué te indican? Pues que hay desde luego una relación de perdón por medio de la expiación de Cristo. Cristo le enseña a sus discípulos a orar y les dice: perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, verso 12. Esto no significa que pedimos perdón porque somos muy buenos. La palabra como, cuando Cristo dice perdónanos nuestras deudas, como también yo perdono como nosotros perdonamos, es decir, no indica nada más que una relación positiva entre el perdón que recibimos y nuestro perdonador. Es importante entender que aún en el Padre Nuestro, nosotros somos capaces de perdonar a otros tal como el Señor lo hizo con nosotros en la cruz. De tal manera que cuando la Biblia nos habla del perdón, es porque alguien ha entendido, es capaz de llevar en su vida práctica, en su vida cristiana ordinaria, en su vida normal, el perdón, experimentar el perdón, aplicar el perdón. Todo eso a la luz de lo que implica entender lo que el Señor hizo por mí en esa cruz. Es esa relación. Ahora bien, en el Padre Nuestro y en el Sermón del Monte, Cristo lo repite, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. Mateo capítulo 6. Entonces, si tú eres un cristiano que te cuesta perdonar, hermano, tienes que volver a revisar la doctrina de la expiación. Seguramente algo ahí el Señor te va a mostrar cuando tú logras entender de qué te perdonó el Señor. ¿De qué te perdonó? ¿Y de qué te sigue perdonando todos los días si estás en Cristo? En Mateo capítulo 6, versículo 14, en el famoso, precioso Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo en Mateo 6, 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Prácticamente aquí yo encuentro que un cristiano que no perdona es porque o no ha nacido de nuevo, no ha entendido la doctrina de la expiación y vives muy alejado de la enseñanza bíblica de lo que implica ese perdón. Hay varios pasajes, aparte en Marcos 11:25, en Lucas 17:3, en Mateo 18 del 21 al 35,
que Cristo hace tanto énfasis en el perdón. En cada uno de estos pasajes, la relación entre el perdón recibido de Dios y nuestro perdón a otros se asevera enfáticamente, pero en ningún caso se dice que nuestro perdonador sea la razón para recibir el perdón de Dios. Vamos a revisar en términos sencillos lo que quiero decirles. Nosotros hemos de perdonar porque somos perdonados. Con esa enseñanza quédate en esta hora. Hemos de perdonar. La razón es porque somos nosotros perdonados. Efesios 4:32. La inferencia solemne de las palabras de Cristo es que si guardamos rencor en nuestro corazón, eso es una evidencia de que no hemos nacido, no hemos renacido, que en verdad nunca hemos venido a Cristo arrepentidos, no hemos llegado a los pies del Evangelio. Si en verdad, hermanos, somos perdonados, si en verdad tú entiendes que fuiste limpiado, si en verdad tú entiendes que fuiste regenerado, si en verdad tú entiendes la doctrina de la expiación de Cristo, tú vives una vida de perdón. Incluso eres capaz de vivir la vida crucificada, ya no viviendo tú, ni tu egoísmo, ni tus pasiones, ni tu orgullo, ni tu enojo. Mostrarás el perdón de aquel que murió por ti en una cruz. A esto se refiere el apóstol Pablo, incluso en Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas, y en el original, ¿verdad? Son palabras muy duras. Aquí el apóstol está muy enojado con los cristianos de Galacia. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y es que Pablo, que fue perseguido, que fue apedreado, que por supuesto sufrió casi la muerte, se refiere aquí al hecho de que él había experimentado, Pablo había experimentado, hermanos, esa vida crucificada, esa vida de su Señor en su ministerio. No había sido difícil para los Gálatas conversos creer que en verdad tenían un Salvador crucificado, resucitado, que los perdonó. No perdonar o guardar rencor es uno de los obstáculos más grandes en la obra cristiana. Muchos cristianos, de hecho, muchas iglesias están paralizadas por el hecho de que algunos de sus líderes guardan rencor y no quieren perdonar. ¡Qué tremendo! Persistir en no perdonar es una evidencia de una condición no regenerada, según las palabras de Cristo mismo. A esto nos referimos con esta inferencia directa de la expiación, a vivir una vida, desde luego, que tenga que ver con el reflejo del perdón hacia los demás. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros seguimos revisando más de la doctrina de la expiación, y hay algo maravilloso con estas doctrinas, que no se quedan solo en el papel y en la teoría. Hay algo que es práctico, es algo práctico. Esto es precioso porque estudiar tantos términos teológicos, y lo vamos a ver en un momento. Bueno, ¿de qué me sirve que yo sea un hipercalvinista? O que yo sea uno que cree hasta en la doble predestinación, si tú quieres. ¿O qué hay si yo me considero elegido del Padre y Dios me eligió a mí? ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso es estas profundidades! Y yo fui elegido y a mí el Señor me eligió de entre millones de seres humanos que se van al infierno, pero yo no. ¿De qué te sirve esa parte teórica si en la vida práctica no refleja tu amor, tu nacimiento en Cristo, tu arrepentimiento en Cristo? Estas doctrinas tienen que moverte a la práctica, a tu vida práctica. De lo contrario, hermano, ¿de qué sirve que nos llenemos, como en el instituto, verdad, de pura doctrina, de puro libro, y ya te comiste 20 tratados de Spurgeon y ya leíste todos los libros de Miguel Núñez? Yo no sé cuáles son los libros que tú leas diario. Bueno, ahora, ¿cómo reflejo una vida práctica con todo ese cúmulo de conocimiento? Por eso vamos a proponer aquí en la clase también enseñar algo práctico. Debemos entender claramente
que la doctrina bíblica del perdón basado en la expiación de Cristo. Porque, hermanos, los que hemos sido perdonados, esto es puramente práctico. Es verdad que no hay condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo. Pero es igualmente verdad que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Los que mantienen, por ejemplo, la ley, el orden en el gobierno civil y los que rigen la disciplina bíblica en la iglesia o en la escuela, no debemos de ser motivados por el deseo de venganza o de ejercer la disciplina nada más. Si un cristiano que ejercita la disciplina se siente de algún caso motivado por cualquier sentimiento de venganza, debe declararse incompetente de continuar en su ministerio, de llevar el caso más bien cuando alguien tiene algún problema con otro hermano. A esto me estoy refiriendo. Tú tienes que tener la suficiente humildad que si Dios primero tiene que tratar contigo, tienes que permitir la ayuda. Otro hermano, otra persona, otro líder, otro hermano en la iglesia que te ayude a lidiar esta aspereza que tienes con algún hermano. La doctrina bíblica del perdón no es contraria a las enseñanzas que tenemos en la ley de una disciplina en la iglesia. Esto no significa que por el hecho de perdonar a medio mundo no tiene que haber disciplina en la iglesia cuando alguien efectivamente merece ser disciplinado. Pero la disciplina en la iglesia tiene un solo propósito, su restauración. Y en esto creo que hemos fallado mucho las iglesias y lo reconocemos, porque a veces de manera muy precipitada tratamos con alguien que se encuentra en algún pecado, déjenme expresarlo así, dentro de la iglesia, Y dentro de la iglesia la práctica es que, bueno, si yo tengo un cierto rencor, porque ha pasado, hermanos, a uno como pastor le llegan una de consejerías como no tienen idea. Me ha tocado aconsejar a personas que son muy amigos o hasta familiares de ciertos pastores, y es obvio que estos pastores van a tomar parte, no van a ser imparciales para tratar un problema que se pueda suscitar en una familia. ¿Qué debe de hacer un pastor cuando sabes que un amigo muy cercano a ti o un familiar requiere disciplina? Hazte a un lado. Hazte a un lado porque tú vas a ser parcial. Te mueven tus emociones, es tu familiar, es tu amigo muy querido. Mejor declárate tú a un ladito, hazte a un lado y deja que el asunto lo lleve otra persona. Pero la finalidad de toda esta disciplina tiene que ser para restaurar. Son casos muy concretos en la Biblia cuando a alguien se le pida que deje de venir a la iglesia. Esta famosa expulsión de la iglesia es en casos ya después de haber agotado todas las posibilidades de tratar con esta persona, de buscar la reconciliación, de buscar todo lo que implique. Es un caso ya muy grave cuando a alguien se le pide ya no venir a la iglesia y sacarla de la iglesia. Solo si hay que tomar disciplina es con la finalidad de restauración. Por eso decimos que hasta en esto hay practicidad. Debe de ser práctico, hermanos, porque si de veras conocemos el tema del perdón, entonces necesitamos conocer cómo operar cuando alguien se comete, cuando hay un problema dentro de la iglesia. Así que cuando un cristiano ya has nacido de nuevo, no debe guardar rencor, no tiene por qué guardar rencor, y si lo hay, tú tienes que hacerte a un lado a fin de que seas restaurado y no trates de buscar, porque se puede hacer más grande el problema. Busquemos la reconciliación y busquemos que un pastor, un hermano ya maduro en la fe, tome cartas en el asunto cuando alguien tiene ciertos problemas en la iglesia. Así que, hermanos, cuando yo conozco la doctrina de la expiación, cuando yo sé de que el Señor me perdonó, créanmelo, vivimos de una manera hermosa perdonando a los demás. Desde luego, parte de la practicidad de conocer estas enseñanzas es una vida de santidad. Una vida santa, porque además del asunto del perdón, las inferencias de la expiación de Cristo para una vida es una vida de santidad. Es Colosenses capítulo 2, versículo 20, Colosenses capítulo 3, versículo 4, Primera de Corintios 6, 20, cuando la Biblia nos dice que fuimos comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos,
Todo el capítulo 6, todo el capítulo 6 de Romanos es un argumento para una vida santa que está basado en la expiación de Cristo. Dice 2 de Corintios 5 del 14 al 15 las siguientes palabras: el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos llamados a vivir una vida que agrade al Señor, una vida que refleje su amor, su perdón en nosotros, y nosotros a su vez reflejarlo eso para todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, en esta parte es lo que en el estudio que se está llevando aquí en el plan de Liti tiene que ver con las inferencias directas de la expiación, y que no es otra cosa más que aplicar en la práctica este perdón, este amor y esta vida de santidad que tú y yo necesariamente necesitamos vivir gracias a esa expiación que efectuó Cristo en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetirte, si tú en esta ocasión que estás escuchando esta plática tienes cierto rencor, guardas odio hacia alguien, tienes que revisar, porque tal pareciera que no has entendido a ti cómo y de qué te perdonó el Señor. Muy bien. Vamos a revisar también en esta ocasión la aplicación de la expiación, y aquí es donde entramos a estos términos complejos, a estos términos complicados, porque vamos a revisar, y permítanme aquí abrir el libro del doctor Miguel Núñez, porque hay algo interesantísimo que él maneja en su obra, y vamos a adentrarnos en esta ocasión hacia el tema de la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. Y dentro de esta doctrina vamos a revisar, por supuesto, el decreto de Dios, los puntos que se formularon en la historia sobre el calvinismo. Rápidamente los vamos a repasar uno por uno para llegar también a la doctrina de la reprobación, que en términos generales implica a la gente que pues el Señor simplemente no van rumbo a la condena de sus pecados. Vamos a revisar, insisto, este término, la doble predestinación, si es bíblica o no, para terminar también con la aplicación de la expiación en otros aspectos y conceptos que tú tienes que conocer. Déjenme revisar rápidamente con ustedes un panorama para poder entender esta doctrina, que es muy profunda y es maravillosa. ¿Ok? Déjenme revisar con ustedes si en verdad la Biblia habla de una elección. ¿Es correcto decir que Dios elige? ¿Es bíblico? Bueno, en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7, encontramos estas palabras. Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora escucha cómo dice Pablo en esta carta: según nos escogió, subrayen escogió, en Él, que también es importante, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta lo complejo del tema? No te eligió cuando tú naciste, no te eligió cuando tú cumpliste ciertas cosas, porque de acuerdo al mensaje de la Biblia, Él elige, Él escogió antes de que siquiera todas las cosas fueran hechas. Por supuesto que desde aquí ya tenemos bastante complejidad para tratar de llegar a la mente de Dios en las cartas apostólicas que estamos leyendo y descubrir cómo es que Dios me elige. ¿Será que a mí sí y a otros no? ¿Por qué? Y ya empieza, ¿verdad?, el bombardeo de todo estudiante de la Biblia. A ver. Entonces yo fui elegido. Y si a mi hijo, para ya no irnos tan lejos, ¿cuántos de ustedes no tienen hijos que no quieren venir a los pies de Cristo? ¿Por qué mi hijo no le ha entregado su vida a Cristo?
¿Por qué mi vecina, por qué mi abuelo, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, lo que sea, que tanto les he compartido de Cristo, no creen? Viven alejados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Será que a mí sí me eligió el Señor? ¿Y cómo me eligió? ¿Por qué me eligió? ¿Y qué va a pasar con aquellos que, si es que esto es así, que no eligió? ¿Qué culpa tienen los que no fueron elegidos? ¿Qué hice yo o qué no hice para haber sido elegido? Un montón de preguntas empiezan a venir a nuestra mente cuando de repente encontramos estas palabras. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, el mismo apóstol Pablo habla de la palabra predestinar. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esto me deja entrever que el Señor, porque se le dio la regalada gana, tal pareciera que lo hizo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de de su gracia. Hermanos, ¿será que la elección, la doctrina de la elección es bíblica? Bueno, Efesios no nos deja mucha alternativa a negarla. Creemos sin duda que hay algo maravilloso que la Biblia nos permite conocer con el famoso, le llaman, decreto de la elección. Los decretos de Dios, hermanos, debemos recordar, son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Dios ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Fíjate nada más lo que implica estudiar el decreto de Dios, porque vuelvo a repetirte, hay algunos profesores de teología que te dicen, es erróneo enseñar que son decretos. Quizás para efectos pedagógicos se enseña que son varios, para tratar de acomodarlos de acuerdo a la rama de la teología que estemos estudiando, doctrina de la reprobación, doctrina de la elección o decreto de la elección, decreto de la reprobación, que son términos de soteriología, términos que tienen que ver con salvación, el decreto incluso de la caída. O sea, no podemos negar que nada de lo que ha sucedido a Dios le tomó por sorpresa, de ninguna manera. De ahí que en teología, decreto de Dios, escucha, tiene que ver con su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Dios ha preordenado para su propia gloria. Esto también es fundamental entenderlo y de hecho fue uno de los postulados de la Reforma. Soli Deo Gloria. Dios recibe toda gloria en todo lo que estamos revisando. En el tema de la doctrina de la salvación, en el decreto de la elección, aún en el decreto de la reprobación, aún en el decreto de la caída, todo se centra en la gloria de Dios. Esto es maravilloso y extraordinario. Maravilloso y extraordinario. Todo lo que Dios ha preordenado lo ha hecho para su propia gloria. Todo, absolutamente lo que sucede. Los decretos de Dios incluyen el decreto de la elección. El decreto de la elección. Y esto es parte de lo complejo del tema de esta ocasión. En la historia, hermanos, ustedes tienen que conocer todo lo que implica el debate, el análisis, los postulados, los principios. Y en la historia, por ejemplo, se conoce como el catecismo menor. Este catecismo menor que ustedes deben de estudiar, que deben de revisar qué es el catecismo, qué se ha efectuado a lo largo de la historia precisamente con la complejidad de estos temas. Y no es otra cosa más que nos ayuda a comprender cómo históricamente
Todas estas enseñanzas han sido ya presentadas en el debate. Hay una parte de lo que se conoce como el Catecismo Menor, donde se llegó a la siguiente conclusión. Habiendo Dios, de su propia y soberana voluntad, elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para liberarles de su estado de pecado y de miseria e introducirlos a un estado de salud por medio de su Redentor. Esto enseñaban en el Catecismo Menor, que repito, todo esto lo tenemos que conocer porque históricamente en el debate teológico de estos temas se han juntado prominentes teólogos, amantes de la Biblia como tú y como yo, amantes de la enseñanza doctrinal de las Escrituras para entrar al debate, para entrar al análisis, porque hermanos, leer Efesios 1 del 3 al 7 como lo acabamos de hacer, nos lleva a 1000 preguntas. Y no exagero con que sean 1000, Son muchísimos cuestionamientos que nos podemos hacer de tan solo pocos versículos de la Biblia. Por tanto, en la historia hay que revisar qué enseñaban en el catecismo, qué enseñaban en los sínodos, cuál fue el resultado de los sínodos, qué fue lo que pasó con los famosos también concilios, el credo. Cada iglesia debe de tener su declaración de fe, que debe de estar fundamentada, por supuesto, en lo que a lo largo de la historia se ha llegado a un consenso, a un acuerdo con determinadas doctrinas de la Biblia. Hermanos, es peligroso ir a una iglesia que predique algo que no sea bíblico. Y es peligroso cuando alguien enseña cosas que no están en la Biblia. Porque eso es peligroso porque te pueden llenar de información no bíblica y vas a vivir confundido y vas a vivir en un error teológico. Y entonces en vez de ayudarte a despejar tus inquietudes, te van a frustrar y te vas a tener problemas. A veces hay iglesias que tú tienes que conocer y hay que hacerlo. La declaratoria de fe de la iglesia. Por ejemplo, en estos temas, ¿qué creen? ¿En qué se cree? Bueno, pues es precisamente un análisis rápido de la historia lo que tú y yo tenemos que hacer con los catecismos, con los sínodos, con todas las declaraciones de fe. Hay iglesias que han rescatado las declaraciones de fe de hace siglos porque son principios atemporales. Son enseñanzas bíblicas atemporales, es decir, no van a cambiar. No podemos tocar ni trastocar enseñanzas fundamentales de la Biblia. Y una de estas doctrinas que tenemos que conocer y revisar tiene que ver precisamente con la doctrina de la elección. Eso enseñaban en el Catecismo Menor y por tanto ellos consideraban que existía esta doctrina de la elección. Este tema que estamos estudiando tiene un grado de complejidad, pero tenemos que revisarlo a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos permite conocer lo siguiente, y déjenme aquí revisar rápidamente desde el comienzo de todo, desde el libro del Génesis. Cuando Dios se propuso salvar al hombre, vamos rápidamente al Génesis y revisemos un poco qué posibilidades hay o qué opciones habría cuando vamos al libro del Génesis, al comienzo de todas las cosas, y vemos posibles opciones que encontramos con relación a nuestra salvación. Finalmente, esta clase y esto que estamos revisando tiene que ver con soteriología, o sea, enfilar nuestra atención hacia la salvación. Y bueno, cuando Dios en el huerto se propuso salvar al hombre después que Adán y Eva perdieron su posición delante de él, pareciera, déjenme ahora revisar y permítanme expresarles, que Dios seguramente tuvo varias opciones con respecto a la salvación del hombre. Número 1, el universalismo. Cuando Dios propone, cuando Dios decide, porque Dios hizo algo, aún en la caída, Dios no se quedó estático. Desde ahí podemos empezar a trazar una línea de explicación para entender con más profundidad estas enseñanzas. Hay varias opciones, ¿estamos de acuerdo?
Imaginemos que estamos en el huerto, estamos siendo testigos de la caída de nuestros primeros padres. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, algunos teólogos podemos imaginar que Dios tenía varias opciones y son incluso bastante razonables. Una, salvar a todos, salvar a toda la humanidad. A eso los teólogos le han puesto el término universalismo. Dios tenía el derecho y por supuesto que tenía el poder de hacer eso. Pero la Biblia revelará el universalismo. ¿Revela la Biblia que Dios salvará a la humanidad entera? La respuesta es no. No, la Biblia no enseña que Dios salvó a toda la humanidad. ¿Lo pudo hacer? Claro, claro que sí. Lo que debemos descartar es el universalismo, porque el universalismo dice que Dios salvará a cada ser humano. Esta, de hecho, fue una doctrina arraigada, muy particular en algunas enseñanzas que contradecían la palabra de Dios, porque en ninguna porción de la Biblia podemos encontrar una enseñanza que pueda darnos soporte a la doctrina del universalismo. ¿Salvar a toda la humanidad? ¿En verdad toda la humanidad se va a salvar? No. Tú le preguntas a mucha gente allá afuera, es que Dios va a salvarnos a todos al final de cuentas. El infierno no existe. Dios no va a mandar a nadie al infierno. O yo no soy tan malo, o sea, está bien, pues sí, tengo mis errores, pero yo no me puedo comparar con un Hitler. Yo no me puedo comparar con uno de los peores criminales de la historia y por lo tanto yo no soy tan malo. No, Dios a mí no me manda al infierno. Es un Dios de mucho amor. Es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Es un Dios que ama al pecador. Ama a todos. Es un Dios de amor y eso lo vemos en un montón de líderes religiosos que andan por ahí muy famosos diciendo, todos son hijos de Dios. No existe el infierno, esas son ideas que ya han pasado a la historia, ya modernicémonos, ya pensemos diferente, el infierno fue un invento de hace siglos. No, hermanos, eso no enseña la Biblia. El universalismo no es bíblico, salvar a toda la humanidad no. Segunda opción, quiero proponerte que después del pecado de Adán y de Eva, todos sus descendientes irían a la condenación, a menos que Dios decidiera hacer algo en favor del hombre. Ahora la pregunta obligada es, ¿revela la Biblia que Dios va a condenar a todos en el infierno? Tampoco. No, de la misma manera debemos descartar el que Dios condena a toda la humanidad. Después del pecado de Adán y Eva, hermanos, la Biblia nos enseña que si bien la ira de Dios cayó sobre nuestros primeros padres, la condenación cayó, Dios hizo algo, Dios decidió hacer algo en favor del hombre. No es bíblico enseñar entonces el lado contrario. Toda la raza humana, toda sin ninguna excepción, hoy por hoy se condena en el infierno. No, Dios hizo algo. Y vamos a la tercera opción, ofrecer la salvación. Dios tiene la opción de salvar, dejar que el hombre, ahora en esta parte, deja Dios que el hombre escoja. El hombre escogerá su camino. En otras palabras, habrá posibilidad de que el hombre pueda escoger. Y pues vamos a recordar un poco, si Adán y Eva, en su naturaleza, en un mundo, sin un mundo corrompido, Adán y Eva, vamos a revisar qué fue lo que hicieron. Bueno, Dios les está diciendo, de tal árbol puedes comer, de tal árbol no puedes comer, puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿De veras el hombre puede escoger correctamente? ¿Puede Dios dejar que el hombre escoja su camino? Bueno, si yo reviso lo que escogió Adán y Eva, me doy cuenta terroríficamente que el hombre es incapaz de escoger lo bueno. Dios no pareciera, que hasta ahora pareciera ser una opción, pero es poco probable. Es poco probable esta opción. ¿Por qué? Porque, repito, ofrecer la salvación sin garantías y dejar que el hombre escoja su camino
yo reviso lo que hizo Adán y Eva en un ambiente sin pecado, en un ambiente sin un mundo corrompido, y ellos, sin ninguna presión de ningún sentido, fueron incapaces de elegir a Dios, a pesar de que Dios les dijo y se los advirtió. No hicieron caso. Y tenemos una cuarta opción. Fíjense que aún hay 4 opciones aquí. Garantizar Dios la salvación de un grupo. Garantizar Dios la salvación de un grupo de personas, aunque no garantizara la salvación de todos. Entonces, repito, una opción, salvar a todos, universalismo, no. Condenar a todos sin ningún salvador de por medio, a menos que Dios intervenga. Pero si no hubiera intervenido, Dios condena a todos, sí, también lo pudo haber hecho. Dios a todos nos hubiera mandado a la condenación. Tercera opción, dejar que el hombre escoja, que escoja su camino, la posibilidad de que el hombre pueda elegir a Dios, que el hombre lo elija libremente. Bueno, lamentablemente los teólogos se quedan muy pensativos diciendo, bueno, pero si Adán y Eva no había pecado, no había un mundo corrompido y fueron incapaces de elegir a Dios, pues por lo tanto algo extraño está sucediendo ahí. El hombre no es capaz de elegir a Dios. Entonces llegamos a una cuarta. Lo que hizo Dios fue garantizar la salvación de un grupo. No garantiza la salvación de todos. Y es aquí donde no a todos les gusta. Es precisamente en esta opción donde no les gusta. Y aquí quizás es el origen de estas disputas teológicas a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Pues entonces yo no elegí, que no tengo libertad, y entonces el tema se vuelve más complicado de lo que pensamos. De estas 4 opciones, hermanos, en clase yo te pregunto, ¿cuál es la más viable? A ver, vamos a ser sinceros. Sin miedo, contéstenme. Bueno, no me pueden contestar porque está grabada la clase, pero ustedes pueden ahí ponerse a reflexionar conmigo. De estas 4 opciones que yo te propongo, ¿cuáles son las más viables y posibles a la luz de la Biblia para discernir correctamente lo que Dios ha decidido hacer? ¿Qué revela la Biblia con respecto a esto? Bueno, vamos a revisar la Biblia. Si vamos a la Biblia, vamos a revisarla bien. Desde siempre el Señor ha escogido, siempre Dios ha escogido a los suyos de una manera soberana, que depende exclusivamente de su voluntad. Permíteme presentarte y recordarte lo que hizo con el padre Abraham. Dice Génesis y dice el libro de Josué, principalmente en Josué capítulo 24, versículos del 2 al 3. No eligió al padre, no eligió al hermano de Abraham, eligió a Abraham. La pregunta es, ¿estaba Abraham buscando a Dios cuando Dios se le presentó? A Abraham, ¿sabían ustedes, hermanos, que su papá, que se llamaba Taré, era un idólatra? ¿Sabían ustedes que el padre de Abraham se hizo millonario vendiendo ídolos paganos? Todos sus familiares, toda la riqueza del famoso padre Abraham, la hizo, digámoslo así, de una manera idolátrica, vendiendo ídolos. Era dinero mal habido, en pocas palabras. La pregunta que vamos a ser sinceros, ¿estaba verdaderamente buscando o eran una familia que ya conocían al Dios de la Biblia? Desde luego que no. ¿Estaba buscando a Abraham a Dios cuando Dios se le apareció? No. Dice el libro de Josué, vamos a revisar rápido en el libro de Josué. Y esto es muy impresionante porque entonces esto nos deja con la boca abierta. Abraham ni siquiera era judío. Bueno, pues no era judío. Abraham era de la región de Ur de los Caldeos y venía de una familia de idólatras. En el libro de Josué capítulo 24, vamos a recordar rápidamente lo que sucedió. En el caso particular de un hombre que, imagínate cómo Dios le llama a Abraham en la Biblia, mi amigo. ¿Cómo le llama Dios al padre Abraham? Mi amigo. Vaya qué privilegio que Dios te llame así. Así le llamaba Dios a Abraham.
Y miren en Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y mira cómo Josué recuerda qué hacía esta familia chulis. Eran adoradores y servidores de dioses extraños. Versículo 3 de Josué 24. Y yo tomé a vuestro padre Abraham, dice Dios, no dice que Abraham buscaba a Dios, dice Dios, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Hermanos en Cristo, Dios elige a Abraham. Esto no nos cuesta trabajo entenderlo. Dios lo eligió. ¿Por qué lo eligió? Por su perfecta y soberana voluntad. Donde sí la Biblia guarda silencio es ¿qué motivó a Dios a hacerlo? Solo Él lo sabe. ¿Por qué no eligió a su papá Taré? ¿O por qué no eligió a otro? Eligió a Abraham, punto. Y Abraham no estaba buscando a Dios cuando Dios se le aparece. Vamos a profundizar más en la descendencia de Abraham. ¿Qué te parece toda la descendencia de ese pueblo? Porque de Abraham viene toda la nación de Israel. ¿Será que puede el Señor haber elegido a Israel porque era un pueblo que amaba a Dios? ¿Por qué no eligió a los alemanes? ¿Por qué no eligió a los mexicanos? Es lo que preguntamos, ¿verdad? Señor, ¿por qué no elegiste a otro pueblo? ¿Por qué no eligió Dios a otras tribus de la antigüedad? ¿Por qué Dios elige? Ahí está la doctrina de la elección. Ahí está el decreto de la elección. ¿Por qué no elige? ¿Por qué no escogió? ¿Qué acaso era Israel mejor que los mexicanos? ¿Qué acaso Israel es mejor que los alemanes? ¿Qué eran mejores que los filisteos, que los jerjeseos, que los cuatitas, que los moabitas? ¿Por qué elige Dios a Israel? ¿Por qué era mejor? ¿Por qué eran mayores que las demás? ¿Que los demás pueblos o demás tribus? Bueno, dejemos que Dios nos conteste. Si es que nos puede dar una respuesta a Dios de por qué eligió a Israel. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice la Biblia: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Dice el Señor: ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y Él quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor nos muestra en su palabra, no eran mejores, no eran mayores que los demás. Fue el solo hecho de que Él quiso. Además, eligió profetas. Ninguno de los profetas que precisamente hablaban a Israel se acercó a Dios pidiendo ser profeta. Que yo recuerde, ninguno de estos hombres se acercó con Dios, le dijo, por ejemplo, Isaías o Jeremías: a ver tú, Señor, escógeme a mí porque yo quiero ser profeta. No, nadie eligió ser profeta. Simplemente Dios les dio una visitación y un llamado. Por ejemplo, el profeta Jeremías, por poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, ya si nos vamos miles de años después en el Nuevo Testamento como apóstol. Todos estos hombres dan testimonio de que fueron elegidos para su ministerio, incluso antes de nacer. Dios eligió a los profetas para ir a Israel. Con excepción de Jonás, que fue enviado a los ninivitas, y hubo otro profeta llamado Abdías, que fue enviado a los edomitas, y otro más llamado Nahum,
que fue enviado a los ninivitas también, todos los demás profetas que tú y yo conocemos en la Biblia, todos fueron enviados a la nación de Israel. Mientras otras naciones estaban sin revelación de Dios. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué no envió Dios a sus profetas equitativamente a todas las naciones cuando las otras naciones necesitaban conocer a Dios? ¿Por qué Dios, a excepción de los que te acabo de mencionar como Jonás, que fue enviado a otro pueblo diverso a Israel, Abdías y Nahum, a diferencia de estos últimos tres, ningún otro profeta fue enviado a otra nación? ¿Por qué a Israel? Dios lo eligió. ¿Por qué? Y además le llama a Israel mi pueblo. Porque la Biblia nos dice que Dios es soberano. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Vámonos, por supuesto, al más grande de todos, como Jesucristo. ¿Sabes qué hizo Jesucristo? Pues también dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 16, estas palabras. Porque Cristo también formó un grupo de 12 hombres. Y dice Juan 15, 16, vosotros no me escogieron a mí, sino que yo, dice Jesucristo, os escogí a vosotros y los designé para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los conceda. Estas palabras de Jesucristo nos deja con toda claridad que estos hombres se convirtieron en discípulos de forma distinta a cómo los discípulos se unían en la antigüedad con sus maestros. En el pasado, los discípulos escogían a un maestro en particular y el día que ellos no quisieran seguir siendo sus discípulos, simplemente podían separarse de él. Por ejemplo, esto lo vemos en Juan capítulo 6, verso 66. Como resultado de esto, dice la Biblia, muchos de sus discípulos se apartaban y ya no andaban con él. Lo abandonaron. ¿Por qué? Porque no les agradó cierta enseñanza de Jesús. Sin embargo, vemos en la Biblia que hay un grupo de personas que permanecieron ahí. La razón es porque Él los eligió. No fue al revés, como también se hacía en la antigüedad. Tú escogías al maestro que querías seguir. Y si simplemente ya no querías estar con ese maestro, pues vámonos, te ibas con otro. En el caso de Cristo fue algo muy curioso. Él, siendo el maestro, elige a sus 12. Y esos 12 permanecieron con él. Aunque también ahí, ¿cómo se complica? Porque hubo uno que, aunque fue elegido por Cristo, lo traicionó. Y ese es Judas. Lo cierto, hermanos, es que la Biblia es clarísima. Ellos, entiéndase los 12, respondieron al llamado de Jesús porque Cristo así los eligió, porque Él los eligió. Con respecto a Juan el Bautista, también encontramos en la Biblia una enseñanza interesante. Juan el Bautista, como profeta, fue elegido. Fue elegido, dice Lucas 1:15. Y además, desde que nació, fue lleno del Espíritu Santo. Pareciera que Juan el Bautista fue elegido, e incluso algunos han creído que regenerado desde el vientre de su madre, puesto que alguien no regenerado no puede ser lleno del Espíritu Santo. Y eso era Juan el Bautista, elegido sin lugar a dudas para ser el que preparaba el camino de Jesucristo. Desde luego que la Biblia habla de la elección de Jacob por encima de Saúl. La Biblia dice incluso que Dios eligió a los gentiles. Dice Romanos capítulo 10, versículos del 20 al 21. Todos estos versículos nos dejan entrever que Dios elige. Además, asombrémonos, tal pareciera que también a los ángeles. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21. No tenemos detalles de cómo Dios hizo la elección de ciertos ángeles y no de otros, pero tenemos una pequeña revelación de lo que ocurrió según Primera de Timoteo 5, 21. Dice esta carta: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que converses estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad.
Así podríamos seguir revisando la Biblia y podemos encontrar que efectivamente tal pareciera, hermanos, que el Señor ha elegido. ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, la respuesta bíblica sería que hay una elección soberana conforme a su plan soberano. Lo que Dios declara de manera abierta es que el hombre trata de excusarlo, de explicarlo, tratando de remover la culpa que otros quieren colocar sobre Dios. Dios no necesita que lo excusemos. Cada decisión soberana ha sido guiada por su consejo sabio y santo, como dice Isaías 65:1. Dios se hizo hallar por una nación que ni siquiera tenía interés en invocar su nombre, y Dios lo eligió. Dios eligió a esta nación. Por eso, el Catecismo Menor de la doctrina de la elección dice, repetimos, sabiendo Dios de su propia y soberana voluntad, elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para liberarles de su estado de pecado y de miseria e introducirlos a un estado de salud por medio de un redentor. Ahora bien, vamos a seguir porque hay un orden que la palabra de Dios nos menciona con el decreto de la elección. Y este orden no necesariamente es cronológico. Vamos a revisar en un momentito, después de hacer una pequeña pausa, cómo es seguir adentrándonos en estos temas de la doctrina de la elección. Pero hasta aquí, con esta parte introductoria, estamos revisando cómo sí la palabra de Dios nos deja entrever que Dios ha decidido en su soberanía, en algo que es propio de Él, elegir a unos para la salvación. Seguimos en un momento.